¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Gilberto Valle Grijalva. Yo radico en Guadalajara, Jalisco, México, y soy víctima de experimentación humana, acoso organizado y tortura electrónica. Dirijo este mensaje con respeto y solidaridad a todas las personas en México y en el mundo que han seguido con interés mi caso de denuncia a través de las redes sociales en contra de la tortura tecnológica, el sabotaje laboral y el terrorismo social y policial ejecutados utilizando los recursos de la inteligencia del Estado, de lo cual yo y un gran número de mexicanos somos objeto. Todos los que reclamamos semejantes delitos también nos hemos visto revictimizados por la negativa de apoyo de las autoridades cuando hemos acudido a ellas en defensa de nuestros derechos humanos, dándonos cuenta con impotencia de que la complicidad de una parte del aparato judicial los encubre y el Estado ignora nuestros reclamos de justicia ante los crímenes que les han permitido cometer a la ciencia experimental moderna, quien desde la clandestinidad es su origen y propósito. En el 2013, el mundo recibió con interés el anuncio del proyecto denominado Iniciativa Brain, lanzada por Barack Obama, cuyo objetivo principal era mapear la actividad neuronal del cerebro humano en 3 dimensiones, presuntamente para avanzar en la prevención y tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y el mal del Parkinson. Sin embargo, el mundo no sabía que ese proyecto iba a representar para el ser humano a corto plazo, pues como suele ocurrir, al margen del logro de sus objetivos, sus descubrimientos sobre el cerebro se han estado utilizando inmoral e ilegalmente para influir en la conducta, la voluntad y el libre albedrío de las personas, así como para intervenir de forma no ética la biología humana desde su centro de operación, que es el cerebro. Desde entonces, la combinación corrupción y ciencia experimental han operado coordinadamente para que de forma clandestina una multitud de seres humanos en todo el mundo seamos utilizados para poner en práctica tales desarrollos, sin importar que con ello se destruya la vida de personas más o menos jóvenes, justificando su destrucción por el falso argumento de que somos enfermos mentales, elementos sociales perniciosos o presuntos delincuentes. Como se ha podido confirmar por motivos de seguridad y para garantizar la continuidad de dicho proyecto científico, esa labor se puso en manos del sistema de justicia de cada país, quien bajo los señalamientos de pedófilos, extorsionadores, terroristas, tratantes o traficantes, de inmediato se apodera de los contextos sociales de las personas seleccionadas y bajo la protección y auspicio de la Ley de Seguridad Nacional, los convierten en operadores de inteligencia para instaurar las potentes campañas difamatorias y terroristas destinadas principalmente a devastar nuestra reputación y derivado de ello nuestra vida familiar, laboral y social, pasando además a ser depositarios de los instrumentos y dispositivos de vigilancia y tortura con radiación electromagnética, microondas, ultrasonido e infrasonido u otros medios químicos y biológicos, otorgándoles a cambio beneficios obtenidos del erario como son gratificaciones económicas, electricidad e internet público gratuito u otras dádivas obtenidas a costa de la salud y seguridad de la víctima, incluido el robo impune de nuestros bienes y propiedades. Es muy importante aclarar que la elección de la víctima de experimentación no consensuada no es aleatoria, sino que las personas somos designadas o seleccionadas por una parte, por algunos funcionarios públicos, políticos, autoridades administrativas o judiciales, elementos de seguridad pública, privada o particulares directamente vinculados a ellos, como una forma de cobrar venganzas personales o para destruir a sus enemigos de una forma vil y tortuosa, que no en pocas ocasiones termina en el suicidio de la víctima. El abuso se comete simulando un proceso legal en el que nunca comparecemos los sentenciados, el cual suspende de facto nuestros derechos civiles y nos confina al limbo jurídico, sin recursos ni solución, con la audiencia y complicidad de una parte del aparato judicial, incluidas las instituciones nacionales de supuesto apoyo a las víctimas, que en México son la Comisión Ejecutiva de las Víctimas, la Secretaría de la Mujer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras, que ya sea por complicidad o ignorancia, ¿verdad?, en violación de sus propias leyes y reglamentos y las normas procesales, las leyes y los reglamentos nacionales. Dada la gravedad de este crimen científico judicial y los riesgos implícitos para la vida de tantas personas y de nuestras familias, un grupo de víctimas de la cual yo formo parte,
estamos convocando a todas las víctimas mexicanas de los delitos de tortura tecnológica, experimentación no consensuada y terrorismo social y policial, a organizarnos en una asociación civil para denunciar estos crímenes y demandar justicia, así como para obligar al Poder Judicial a asumir su responsabilidad por los actos de tortura autorizados por ellos, utilizando simultáneamente la ciencia experimental y la contrainteligencia. Asimismo, para demandar al gobierno federal una explicación por el necio silencio pese a nuestras múltiples demandas penales y manifestaciones de protesta, así como permitir que el Poder Judicial desvíe los recursos asignados por el Estado para la impartición de justicia hacia programas y proyectos destinados a infligir tortura física, emocional y psicológica tendientes a destruir la vida de un importante número de ciudadanos. En la era moderna, al igual que en la Alemania de Hitler, la experimentación humana ha vuelto a cobrar un inusitado auge, particularmente en el campo de las neurociencias, convirtiéndose en su fase actual en una auténtica amenaza para la integridad del ser humano, misma que se agrava aún más con el ocultamiento y consentimiento de los gobiernos y blindada por los sistemas judiciales de cada país. Como es posible ver, hemos vuelto a cruzar el umbral del horror, pero esta vez con la anuencia de todos los gobiernos, quienes están condenados a sus gobernados a revivir los crímenes contra la humanidad ya antes vistos en la Segunda Guerra Mundial, para alcanzar el poder irrestricto, el dominio total y la riqueza absoluta, así como el de las grandes empresas globales del mundo virtual, mostrando un profundo desprecio por la vida de los miles de seres humanos a los que nos condenan irremediablemente a la miseria, la enfermedad y la muerte por el logro de sus ambiciones. Es por ello que hemos decidido formar la asociación a la que estamos invitados a sumarse, cuyo objetivo principal será, en primer lugar, durante décadas fue imposible de articular de los muchos factores que se conjuntaron para encubrir el delito cometido desde el propio Estado. De igual manera, exigir en México la inmediata intervención de la Fiscalía General de la República para que se suspendan los efectos de los actos de autoridad ordenados en nuestra contra, violando el debido proceso, y se garanticen nuestros derechos humanos, derechos y constitucionales en todos los casos, exigiendo que además se identifiquen a los funcionarios que solicitaron la ilegal medida en contra nuestra, que hasta hoy nos mantiene bajo vigilancia extrema de seguridad nacional, con riesgo para nuestra vida y a costa del Estado. Asimismo, buscamos alcanzar el mayor número posible de afiliados con vista a presentar ante los órganos legislativos un proyecto ciudadano de ley de neuroderechos, prerrogativa que nos concede la Constitución mexicana, para la cual debemos reunir el 0.13% de la nominal de los electores vigentes, tendiente a garantizar la protección de los derechos neuronales de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones de mexicanos. En el caso de los mexicanos sometidos a este esquema de abuso científico judicial en el resto del mundo, los cuales en su mayoría lo fueron por motivos de discriminación racial, sexual u otra, se hará toda la gestión necesaria para obtener el apoyo del gobierno federal para su liberación. De igual manera, nos comprometemos a presentar propuestas de aplicación de las neurotecnologías en el proyecto de salud y seguridad pública, que no representen muerte ni destrucción para ningún ciudadano, sino que por el contrario se les dé un uso positivo y provechoso en beneficio del país y de sus ciudadanos. Porque todos queremos nuestra vida de regreso, les pedimos su participación. Sabemos que el camino no es fácil, pero el silencio perpetúa el delito y la impunidad es su secuela. De nuestra acción depende nuestro reconocimiento como víctimas de abuso judicial y el fin de la tortura, así como el resarcimiento obligado por los daños ocasionados a nuestra salud y por los daños de vida que nos fueron arrebatados. Hagamos a un lado el temor y exijamos el respeto de nuestros derechos y neuroderechos humanos y constitucionales. La participación de la asociación no requiere su exposición pública. Se puede afiliar de modo protegido y al mismo tiempo participar activamente en la organización. Su documentación oficial solo será solicitada en caso necesario para realizar trámites y procedimientos relacionados con la asociación y ante las autoridades correspondientes.
por nuestra liberación, por la restitución de nuestros derechos civiles y constitucionales. A todos muchas gracias. Y recuerden que yo siempre estoy en lucha de la experimentación humana, el acoso organizado y la tortura electrónica. Muchas gracias y buenas tardes.